Soñé a un viejo marinero vendiendo quimeras. Soñé que trazaba la ruta de un ave viajera. Soñé en leyendas de oro de imperios lejanos. Sentí que mi raza indomable no se sometía. Soñé en la Pinta la Niña y la Santa María. Soñé a un puñado de hombres surcando los mares. Soñé que Colón acosado tierra prometía. Sintiendo su vida en un hilo como él decía. Amigos, muy buenas noches, gracias. Este es un domingo 9 de mayo. Bienvenidos a su programa Hablando con Simón, un programa que lo realizamos todos los domingos desde acá, desde los Estados Unidos, New Jersey, con la finalidad de tener un diálogo y una conversación acerca de la política latinoamericana y muy en particular ecuatoriana. En esta ocasión, por el Día de las Madres, tenemos una invitada, una gran política ecuatoriana muy conocida a lo largo del Ecuador y quizá también para algunos sectores en Latinoamérica y ahora en la ONU. Quiero sin antes, debido a este día tan especial para todo el mundo, para aquellos países que celebramos el segundo domingo de mayo, el Día Internacional de las Madres. Honrar a ellas, madre, mujer, ser sublime que ha dado, pues, a quien la debemos todos nosotros. Por ella existemos, por ellas estamos así, aquí. Mi saludo a todas las madres, a mi madre en especial, que está en Conérico, a todas las madres, a las compañeras del Centro de Acción Migrante Independiente de CAMI, a todas esas madres. No quiero nombrarlas porque pues voy a ocupar este tiempo tan valioso que estamos por empezar honrando a esa mujer, justamente a una madre, una mujer. Es nuestra invitada de esta noche. Me refiero a la doctora abogada Lourdes Tibán. Ella no solo representa a la madre, a la mujer, representa al indigenismo, a la tierra ecuatoriana y que ha llevado y lleva ya una larga trayectoria política en el Ecuador y que realmente se ha hecho referencia por algunos temas y por su lucha, por su valor y por romper paradigmas, sobre todo de una sociedad machista, una sociedad con prejuicios. Ella ha roto algunos de esos paradigmas y se ha puesto en el tapete nacional. Así que quiero, antes de eso, rápidamente decir solamente, antes de presentar a la doctora Lourdes Tibán, quiero mencionar un tema nada más de Latinoamérica, rapidísimo, que justamente va a ser un paralelismo de lo que vamos a hablar con Lourdes Tibán. Es de la situación que realmente nos preocupa y está viviendo nuestra hermana República de Colombia. Es un tema, el tema de la política latinoamericana, uno de esos, Colombia nos preocupa mucho. No han parado y no paran hasta este momento las protestas y siguen las protestas. En Colombia sigue esas protestas, lleva una semana que ya se derogó ese decreto y ahora Minga, que es la organización de indígenas en Colombia, que equivale a la CONAI en el Ecuador, no da pie para atrás, están a punto de iniciar una guerra civil. El día de hoy se vio ya enfrentamientos entre los sectores del Minga, los sectores indígenas, contra la población, contra el sector de la policía y hay muchos desmanes. Así que es una situación que nos preocupa, es en un hermano país y para eso también vamos a hacer esa referencia. ¿Qué es lo que pasa en Latinoamérica? Que es muy similar a lo que nos pasa en Ecuador y sin más dar preámbulos. Vamos primeramente a dar la bienvenida a la doctora Lourdes Tibán y quisiera que en esa bienvenida nos diga que ella misma quién es Lourdes Tibán para aquellos que quizá algunos que no siguen mucho la política todavía no conocen, pero yo creo la gran mayoría sabe de quién estamos hablando. Sí, bueno, Lourdes Tibán es ya la persona que conoce, ha estado vigente durante estos últimos 10 años en la política, he sido dirigente, he sido funcionaria, pero también legisladora. Así es que no creo mucho en las presentaciones personales, sino pocas palabras y más acciones. Dice, eso es lo que hago. Y sobre todo cuando hay mucho que hablar, Estimada Lourdes. Así es.
así que vamos al grano. Sabemos lo que sucede en Latinoamérica. Latinoamérica, pues, es nuestra región, es lo que nos preocupa, porque los demás países que viven son situaciones muy similares a lo que pasa en Ecuador. Y debido a eso, pues, queremos hacer un paralelismo con Colombia, nuestro hermano país del norte. Colombia está realmente sufriendo quizá un octubre lo que sufrió Ecuador en el 2019. ¿Cómo ve a usted a Latinoamérica en ese sentido? Vamos a ir un poco de lo macro a lo micro, de lo global a lo continental y si es, ir posible aterrizando hasta, si es posible, a lo más local, digamos así. Sabemos y vemos que en Latinoamérica pues ha sido impuesta no solo su lengua, su raza, su mestizaje, sino también su ideología y su ideología política que viene de Europa. Entonces, esa ideología que tanto que es de izquierda y derecha está impuesta, que no es nada pues propio de Latinoamérica. Sin embargo, los pueblos originarios, como ustedes desde los años 90, Ecuador comienza a hacer una lucha profunda desde el llamado, desde la parte indígena, tratando de rescatar lo que es la cosmovisión andina, la cosmovisión indígena, la forma de pensar, de hacer política, y han ido ganando varios espacios. ¿Qué nos queda para Latinoamérica? ¿Qué queda para Colombia? ¿Qué puede pasar para Ecuador? ¿Hemos podido avanzar en ciertas cosas o todavía vivimos rezagos de ese neocolonialismo, de esa imposición? ¿Cuál es su visión, estimada? Bueno, referente a los problemas que vive América Latina, yo creo que todos los países, ciertamente geográficamente estamos distantes, pero los problemas son iguales. Las conquistas que ha vivido el movimiento indígena en cada uno de sus países han sido en base a las luchas. Y lo que está pasando en Colombia pasa en todos los países en diferentes etapas. Lo que pasó en Bolivia, ya miramos, hasta hubo una caída del gobierno. Lo que pasó en Chile el año pasado, también por largo tiempo, hasta que me parece que el presidente chileno tuvo que hacer grandes acuerdos de cambio prácticamente de la estructura del Estado. Y lo que pasó en Ecuador, eso todavía está fresco, no se ha resuelto ni un solo punto, aparte de la derogatoria del decreto, pero ahí había algunos puntos. Incluso la propia derogatoria del decreto hoy nos trae una consecuencia nefasta. Se supone que derogamos el decreto para que el combustible no suba y el diésel vuelva a $1, pero hoy el diésel está en 1.45. Entonces, ¿qué significado tiene la lucha cuando los gobiernos se han vuelto sordos, inoperantes frente a la demanda social? Lo mismo pasa en Colombia. Va mucho más allá de esa ley tributaria, porque ya la ley ya se retiró, pero es el hilo, es la punta del ovillo que dio origen a esta lamentable situación, porque ahora es un enfrentamiento pueblo contra pueblo, gobierno contra pueblo. Cuando está de frente funcionarios públicos, militares, policías, también son pueblo. El problema es que el Estado, al no tener, o el gobierno, al no tener el diálogo como una herramienta de solución de conflictos, simplemente ha usado de forma arbitraria y abusiva, incluso en exceso, la fuerza pública. Bueno, ese realmente es el diálogo que existe cuando ya vemos en las calles abarrotadas y comienza a ver los desmanes, y es lo que pasa en Colombia actualmente. Y yo preguntaba hace 2 días a unos amigos en Colombia, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué si ya se derroga sigue Colombia con este problema? Pero no, vemos es lo que nos acaba de decir Lourdes, que no se respetan los acuerdos. Los acuerdos se dan, los diálogos se dan cuando ya los gobiernos se ven atorados. Yo creo que los gobernantes muchas veces dicen que son como, igual que las enfermedades, cuando no les da un shock o algo, no paran de tomar Coca-Colas o cosas así, que le daña algo que le daña la salud. Cuando se ven en problemas, ahí es cuando acuden al médico o a cumplir las reglas. Los gobiernos prácticamente están en ese mismo sistema.
Y lo que pasó en Colombia dicen que no es que es únicamente este decreto, sino eso fue la gota que derramó el vaso de agua. Así que en ese sentido, vamos a vivir, no se ha respetado ese decreto que se rogó, ha subido la gasolina y el diésel en Ecuador. ¿Qué se nos viene a Ecuador? ¿Cuál será la visión, la propuesta de esas luchas que viene realizando la CONAI y Pachacuti allá en Ecuador? A ver, ahora por el momento, una vez que ha terminado el proceso electoral recientemente, lo que queda al movimiento indígena primero es reorganizarse hacia adentro, tanto al Pachacuti como a la CONAI. En la parte organizativa, la CONAI; en la parte política, el Pachacuti. Pero también al nuevo gobierno, yo creo que sí deben estar atentos a lo que pasó en octubre y cuáles eran las consecuencias de una medida antipopular, de una medida que tope el bolsillo de los ecuatorianos. Prácticamente el gobierno del señor Lasso va a tener que estar con los ojos abiertos, con la mente disparando por todo lado en ver cómo atender las demandas pendientes y cómo no terminar topando el bolsillo de los ecuatorianos. Todas las condiciones que te pone el Fondo Monetario, por ejemplo, el sistema tributario, la disminución del tamaño del Estado, que tendrá que votar muchos funcionarios, pero eso, por ejemplo, es una doble cara. Por un lado despiden a los funcionarios, por otro lado vuelven a contratar el doble, pero gente que es de su partido. Entonces el tamaño del Estado nunca va a reducir. El momento que el gobierno del señor Lasso vuelva a tomar medidas antisociales, la gente estará en las calles, y eso es lo que los ecuatorianos, todo el mundo tiene miedo cuando queremos levantar una nueva lógica de superar post pandemia el tema laboral, la comida, los alimentos, la educación. Eso es lo que la gente quiere. Pero si el gobierno no sintoniza con la realidad de las familias, podría pasar lo que está pasando en Colombia. Entonces sí, tiene que ser muy atento a lo que van a hacer desde el 24 de mayo. De acuerdo a su experiencia, ¿cómo ve al gobierno? ¿Qué futuro le da al gobierno de Guillermo Lasso? Más allá, como que usted dice que tiene que estar atento a que no le pase lo que le está pasando a Colombia. ¿Cree que haya la capacidad de tenernos con un gobierno solvente que primero que termine sus 4 años y que sea exitoso, o realmente se le vino algo difícil? ¿Cuáles serían esas dificultades que va a afrontar? A ver, ¿cómo lo va a hacer? Depende de su equipo de gobierno. No conozco cómo está conformado. Él sabrá cómo lo va a enfrentar. Hay gente que dice, sí, está bien que haya puesto gente de Rafael Correa ahí dentro porque hay que llevarse bien. La primera mancha al tigre es eso, de no sintonizar que la gente que votó por Guillermo Lasso es precisamente contra Correa. Es la primera mancha al tigre. Ay, pues yo tengo un tigre por ahí dibujado, voy a ir poniendo manchitas al gobierno. Porque escucho de la gente del gobierno, del nuevo gobierno, que dice que ellos no van a pelear, que incluso hay una posibilidad de una pequeña mancha ahí de un asambleísta de Alianza, creo, que dice que sí, que no hay problema para dar indulto, por ejemplo, a Rafael Correa, la segunda, ¿cómo es? Colorcito la mandó ese mensaje y creo que sí, explosionó a la sociedad. O sea, exasperó. Son mensajes que van a ir carcomiendo para que la gente se vaya cansando. La tercera manchita ya que tiene ahorita, que fue a felicitar y dijo que van a compartir políticas con Duque, el presidente de Colombia. ¿Qué conversaron? ¿Qué hicieron? Entre un nuevo gobierno que va a instaurar aquí una nueva política supuestamente social, que sea diferente a los 14 años que hemos vivido. Entonces yo creo que vamos por la tercera mancha y vamos a ver cómo van caminando, ¿no? Y yo podría decir que
también va a haber una buena posibilidad de no poner ninguna mancha. De pronto ya veré unos aciertos, tocará poner el color azul del acierto al tigre, ¿no? ¿Cuáles son los aciertos? Antes de ayer circulaba algo que dice, el CNE faculta el uso de padrones y recintos electorales para las vacunas. Y yo puse en mi Twitter, extraordinaria noticia. Pero para mí no es problema del padrón, no es problema de los recintos. Yo soy de la parroquia de Mulalí, yo tengo un recinto ahí. No necesito un recinto, necesito las vacunas. La pregunta es, están pidiendo padrón electoral al CNE. Ya lo tenemos. Son 13 millones de empadronados. ¿Hay 13 millones de vacunas? Y ahí sí ya no me contestó, porque la gente del gobierno me manda mensajes diciendo, mire, vamos a hacer esto. En Mulalillo pongamos una parroquia. Ahí hay dos recintos electorales, en el colegio y la escuela. Pero si tan solo pusiéramos en el subcentro de salud que tiene la parroquia unos 30, 40 cubículos bien equipados, como está en Nueva York. Yo vi cómo están organizados. Correcto. Ahora las vacunas en Nueva York están en los carros móviles ahí rogando. Yo estuve caminando por el tren, los buses, bajo donde hay gente, ahí están los automóviles parados diciendo, venga señora, la vacunamos por favor. Hasta dando agüita mandan, pues no. Entonces, aquí el problema no es el recinto electoral. Aquí el problema es cuántas vacunas. Ya tienen previsto firmar el primer cheque, el primer decreto que el presidente tiene que firmar el día de la posesión, es ordenando un gasto exclusivo con la veeduría respectiva, porque aquí todo es negocio. Las medicinas, las vacunas no van a estar fuera de la corrupción. Entonces, yo considero que si bien es necesario buscar espacios donde se va a vacunar, además del padrón, ¿qué van a hacer con el padrón? ¿Qué van a decir? A ver, los que tienen la letra T de Tibán, vayan a la escuela tal, los que tienen la P, vayan a tal. No, aquí el problema es no hay vacunas. Entonces, sí, pero hay no que ir viendo cuáles son los aciertos y desaciertos que hay que ir haciendo notar al nuevo gobierno. ¿No cree que sea preparar la logística para ellos no los coja al apuro, sino tenga una logística y poder vacunar y quizá ya tenga adelantado negociaciones? Eso es lo que yo puse. Bueno, ahí ya no me contestaron. Dije, oigan, y ya está contratado, ya viene para cuándo llega, porque el padrón está ahí. Por eso mi pregunta es, los que son de la lista de la letra T, ¿dónde vamos a ir a vacunar? ¿En cuál padrón? ¿Ya puedo irme en 15 días, en un mes, en donde yo voté? ¿O cómo va a ser? ¿O de qué edad van a vacunar? O sea, no, al pueblo no hay que engañar, al pueblo no hay que... Ahorita mismo, recién creo que están de 80 años para arriba. Entonces todos los que tienen 40 años, 30 años, esperando cuando le toque. Entonces no se trata del padrón, se trata de la disponibilidad de la vacuna que tengamos. Así es, así que esperemos qué es lo que pasa en el gobierno. Por otro tema, ¿cuál es el papel suyo en Pachacuti? Bueno, expliquemos un poquito esto. Ustedes también nacen de la lucha de la CONAI. La CONAI es pues la organización de los indígenas de Ecuador, de todos los sectores indígenas que acumula. Y el brazo político de la CONAI pues es Pachacuti, que lo hicieron un movimiento político para, a fines de 90, si no me puede corregir, decidieron ya entrar a participar a política o los inicios de 2000. Y pues han sido un fuerte político bastante fuerte, valga la redundancia, en provincias, en 6, 7 provincias, especialmente la del oriente y también de las del centro de la sierra. ¿Cómo ustedes ven este futuro entre la CONAI y el Pachacuti? ¿Cómo hacen esas decisiones entre estas dos partes? Porque a veces la sociedad nos confundimos. Hay algunas voces dentro de la CONAI, en Pachacuti hay algunas voces. Pasa lo contrario, de que los movimientos, muchos otros movimientos son más jerárquicos con una o dos figuras. En el caso de Pachacuti no, en el caso de Pachacuti son muchas figuras. Entre ellas, pues también usted. ¿Cuál es esa relación? ¿Cómo manejan eso ustedes?
A diferencia de otros partidos que hay uno, en cada partido hay uno. Tú vas a Izquierda Democrática, saben con quién hablar. Vas a Creo, ya saben quién es el líder. Peor, en Alianza País, desde el ático dice, tú eres el candidato. Así es. Y alguien que no sabe, no tiene ni idea. Bueno, casi se hizo presidente, ¿no? Pero bueno, ahí le nombran a dedo. En el caso del movimiento indígena, así como la CONAI tiene una diversidad de pueblos y nacionalidades, cultura, no somos iguales de, por ejemplo, los Cotopaxis, culturalmente hablando, con Otavalo con Saraguro, Saraguro con Chibuleo. Hay tanta los diversidad, en el oriente. Pero claro, pero de su tierra. Los shuaras, bueno, a usted le faltan las plumas, ¿no? Así. Todo lo diverso que es, termina visibilizando la parte política a través del Pachacuti. Y ahí viene la confusión de muchos ciudadanos que me han preguntado. Si bien el movimiento nace en el Pachacuti, en la CONAIE, cuando nace en la CONAIE, le ponen como nombre o un hijo que le bautizan, dice, este va a salir de aquí, mientras nosotros como grandes seguimos luchando por la educación, salud, territorio, derechos, todo lo que es derechos para los pueblos indígenas, el Pachacuti tiene que hacer su parte política. ¿Por qué? Porque necesitamos llegar a ser parte del Estado. La CONAIE es organizativo, es social, reivindicativo de derechos, que está a un ladito. Y al otro ladito, al frente, está el Pachacuti, pero para hacer una vida pública en relación con el Estado. Política. Eso mucha gente no entiende, porque dice lo mismo, es Pachacuti, pero la CONAI no trabajó por Pachacuti. Eso pasó en esta vez. En las otras ocasiones, mal o bien, peleados, discutidos, siempre nos vamos una sola, porque la CONAI es parte de Pachacuti y Pachacuti es CONAI. El Pachacuti, si bien es cierto, nace de la CONAI, alrededor de Pachacuti también se incluyen otros movimientos sociales, otros adherentes que no son de la CONAIE, que no pertenecen a la CONAIE, terminan siendo parte de la parte política. Entonces, ahora a nosotros lo que en estos momentos corresponde es cómo, primero, nuevamente retomar la vida organizativa de la CONAIE, porque perdimos horizonte. Allá iba. En la parte política. Allá iba. Perdone que le interrumpa. Allá iba. ¿Cree que afectó lo que es el manejo político y al entrar ya en política, esa lucha de poderes, esa disputa de poderes, vaya a ir y pueda ser un ente que termine minando a esta gran organización CONAI que ha sido la banderada de esas grandes luchas sociales y para todo el Ecuador, no solo para los indígenas, yo me atrevo a decir? ¿No cree que cómo van a recuperar? Bastante difícil si no nos ponemos de acuerdo a nivel interno. Hay mucha, yo justo estoy escribiendo un poco hasta mañana, sí publicaré, pero antes la CONAIE tenía ¿cómo le digo? Un horizonte claro, incluso los discursos eran bastante sintonizados con la filosofía indígena. Por ejemplo, la unidad en la diversidad. Ese es para escribir tesis completo. ¿Qué significa para la CONAIE lanzar este término, la unidad en la diversidad? Si bien pedimos la unidad, pero respétennos como diferentes que somos. El tema de Shug Maquilla, Shug Yuyaya, un solo pensamiento, una sola lucha, un solo puño. Todo eso son términos que venimos trabajando. Resulta que en estos últimos días yo escucho algo terrible, que no cuaja con estos pensamientos filosóficos que venimos manteniendo. Digan lo que digan. O sea, como dice el líder, a mí qué me importa lo que están pensando las bases. Cuando un dirigente de alto nivel en nuestra cabeza dice, digan lo que digan, pase lo que pase. Y por último, estas semanas escuché, duela a quien le duela. Eso ya no tiene nada que ver con una teoría indígena, con la toma de esa decisión colectiva, que dice, más o menos diciendo, ¿qué me importa lo que estén pensando allá? Total, y yo pienso así, llegó a tal punto el individualismo que tanto predican desde la dirigencia, ahora puesto en su boca, no sé si ellos analizan estos tres términos, duela a quien le duela,
pase lo que pase, digan lo que digan, o sea, no les importa ni a quién representan. Entonces, hay que retomar nuevamente la parte medular de la organización, que fue la reivindicación de derechos, pero para ello, ¿cómo conjugar ese nuevo pensamiento de la juventud que asoma en la CONAIE con el pensamiento propio que tuvo la CONAIE anteriormente, pensando en la cosmovisión indígena, en el pensamiento político propio? El modelo económico que te plantea la CONAIE es el suma causa y el bienestar colectivo para todos. Pero sin embargo, ya últimamente meten otras ideologías adentro, entonces terminamos chumando todos contra todos. A ver, antes del 2006 veíamos Pachacuti y teníamos también otros partidos políticos asentados, sólidos, MPD, Lista 17, que tenían estructura, que tenían una ideología, que tenían una forma de llevar el manejo, pero a partir del inicio del corrato, pues el cacicazgo, el caudillismo, pues fue llevando a irlos minando, a punto de que MPD casi desapareció, la gran cantidad de partidos políticos disminuyeron, Izquierda Democrática, excepto un poco Social Cristiano en la costa, pero el caso de que un partido serio como el de ustedes, que era referente a nivel del Ecuador, que tenía o que tiene casi la mayor antigüedad como el Partido Socialista Ecuatoriano, Lista 17, fue poco a poco minándose y siendo absorbido, a unos atraídos por el poder, diciendo tómate estos puestos, pero al fin del día este partido político iba siendo dividido y ahora pues vemos que la Lista 17 no tiene esa fuerza. El MPD se tuvo que hacer otro partido y en fin, ¿creen que esto puede ser el resultado que puede también ir minando y llegar a ir minando a causa de fuerzas externas o de algún caudillismo o del poder de turno que le dañe y que es uno de los pocos partidos políticos, movimientos políticos en el Ecuador Pachacuti que lo maneja de forma con parámetros que sean los estamentos del partido que los dirige? Ustedes se basan y son serios, uno de los más serios dice no, si hay diferencias veamos qué pasa con el manual orgánico de nuestra organización y a ellos se rigen y para eso ustedes tienen unas primarias muy estrictas, pero ¿cree que esto va a ser acentuado todavía o este sea el inicio de un descalabro? Y eso es importante hablar de eso, porque si no se para eso, van a llegar a pasar lo que les pasó ya a los partidos que acabo de mencionar. A ver, si hubiera caudillo sería más fácil el manejo. Pues. Así no es. había claro. La propia diversidad, la diversidad de líderes y de pensamiento, ese es el que nos tiene así. De pronto no estamos aprendiendo a conllevar entre esa diversidad de líderes, porque no importa que yo no piense igual, porque nadie estamos obligados a pensar igual, pero el objetivo común todos lo sabemos. Y cuando comenzamos a mezquinarnos entre nosotros mismos o a decir, por ejemplo, ahora me toca a mí. Yo siempre les he dicho a los jóvenes, nunca, jamás, en la época de Lucho Macas, de la doctora Nina, de Blanquita Chancoso, nunca hemos escuchado eso de decir, ahora ya me toca. O los mismos de siempre. Los mismos de siempre lo trajo Correa. Eso por primera vez lo escuchamos en el vocablo Correa. Ahora es común escuchar en la juventud indígena. Pero no frente a un proceso, sino frente al querer llegar y al querer alcanzar, aunque no tengas claro de lo que quieres hacer. Entonces, los procesos para mí son importantes en la medida que comenzamos desde las organizaciones de base. Yo mismo estoy contabilizando. Yo llegué a un espacio a ser autoridad en 20 años. Yo lideré el paro en Panzaleo, jovencita de 19, 20 años, debe haber sido en la ley agraria con Sixto Durán Ballén. Mi primera participación en una movilización fue en 1990. Entonces, cuando tú llegas a ser parte de un colectivo, a ser parte de una dirigencia, a ser parte de un proceso,
Tú no peleas con nadie y dices, no tú, yo nunca dije ahora me toca a mí. El proceso te va diciendo, a ver, ya creo que está bueno la Lourdes, para que vaya en este cargo vamos a poner aquí. Y así hemos ido escalando, 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 pero hoy yo veo un discurso desesperante. Incluso un amigo en un chat de nuestra provincia dijo, ya por favor, ya Lourdes, deja de hablar, no le haga sombra a los jóvenes. Ese es el peor mensaje que yo puedo escuchar pues, de nuestros compañeros, o el propio compañero Vargas cuando sacó un boletín en octubre. A ver, que Lourdes Tibán no es vocera del movimiento indígena, cuidado con que le sigan invitando a hablar. Aquí el que tiene que hablar es el presidente y el que tiene que hablar son las provincias. Entonces uno queda pensando hasta qué punto es tan normal que alguien diga, oigan, a ver, todos los que ya fueron dirigentes ya agachen y vayan y métanse en un baúl, ya no salgan, porque ahora hay la juventud nueva. No estoy en contra de la juventud. La juventud es necesaria. Yo también fui joven y me siento joven todavía. Yeah. Porque ¿quién ha dicho que ya no, nosotros ya tenemos que ir, ya digo, quieren a la fuerza decir ya, como cumpliste un rol en la asamblea, a un lado, pero si sigues, ya no vales. No, mientras no hayas robado, mientras no hayas hecho quedar mal al partido, mientras haya sido con una posición clara, oiga, a mí me hicieron horrores y barbaridades en el gobierno, pero la posición política que yo mantuve a favor del movimiento, a favor de, vea, tengo tanta gente mestiza que de pronto no es de la CONAIE, ni concuerdan con nosotros, pero mi forma de hacer política, ellos lo han respetado. Entonces, ahora yo veo esa desesperación, digo, yo he sido beneficiaria de algunas llamadas de atención, incluso de un boletín que dice, por Dios, ya no hables, ¿no? O sea, calla para nosotros hablas, pero cuando hablan, terminan diciendo, duela quien le duela, pase lo que pase, o digan lo que digan. A ese nivel, la CONAIE no puede continuar. Entonces, si por decir eso, nosotros somos mal vistos, nosotros tenemos que seguir. La juventud tiene que seguir por los mejores pasos, que es aprender de la organización, ser dirigente de base, subir a nivel de la provincia, llegar a la Ecuasunari, llegar a la CONAIE. Si en un momento dado le toca pasar al lado del Estado a ser parte funcionario para tener bases. Ahora mismo, yo anhelo que de los 27 asambleístas, al fin del periodo, terminen 27, pues no. Pero solo 7 son del proceso organizativo y 20 son gente que no conoce los procesos de la CONAIE, y veamos cómo nos va, pues porque son gente que vinieron a colaborar en el partido. Colaborar digo porque nosotros no vendimos el partido político, nosotros no cobramos para que sea candidato, sino rogamos. En las provincias de la costa, por ejemplo, no sea malito, vea, acompañen la lista, rogando. Y yeah. No, yo estuve reunida en Nueva York con algunos amigos y me dicen, oiga, acá qué difícil participar en Pachacuti. Nos vamos a las reuniones y nos dicen, no está en la lista, no está empadronado. No necesitamos que esté empadronado. No necesitamos que sean... que estén en la lista inscritos en el CNE. En el CNE nosotros cumplimos con un requisito que dice 200, me parece que 850,000 adherentes para darnos el reconocimiento del partido. Pero con 350,000 no vamos a llegar pues a ser gobierno. Entonces, más allá de la adherencia, la gente que va a una reunión, que quiere hacer un proceso, bienvenido. En el Pachacuti no hay caudillo, hay una coordinación, hay una organización, y todos los que quieran venir, a mí me llaman. Vea, queremos afiliar. Digo, no hay afiliación. Venga, súmese. Qué bien, gente... sí, porque muchos piensan que hay que estar afiliados para ir a participar, y me parece un tema bastante interesante donde que usted llama es a la competitividad del liderazgo, y me parece súper bien, porque no es decir, bueno, ya estamos jóvenes y como llevo aquí haciendo bulto tanto tiempo y ya me toca, sino ¿por qué? Porque demuestres tu liderazgo y te busques ese espacio, se promueva eso. ¿Cree que haya un manual orgánico y quizás una de las comisiones más importantes dentro de los movimientos, una comisión de ética, donde que pueda trabajar serio y resolver estos problemas, ¿no?
yo creo que es allá, yo creo que esas comisiones son las comisiones más difíciles que el mismo director del movimiento, en este caso ustedes llaman coordinador, ¿no? Nosotros tenemos un orgánico del Pachacuti que tiene que cumplirse. Tenemos coordinadores, tenemos vocales, tenemos comisiones. Si vamos a expulsar a alguien, tiene que correr, está todo establecido. ¿En qué casos se expulsa, por ejemplo, a un ciudadano? Todo eso tiene que cumplirse de acuerdo al orgánico funcional, al orgánico de código de ética, todo. Pero a veces no se ha dado ese tipo de procesos, terminan expulsando desde el micrófono sin hacer el debido proceso de defensa, de llamado, de convocatoria. Y también, bueno, hay que buscar una forma, por ejemplo. ¿Qué pasa con los asambleístas que terminan siendo expulsados en el primer año, los primeros meses, por ir en contra del movimiento? Nosotros expulsamos del Pachacuti, pero no de la asamblea. En la asamblea mejor le dejamos en libertad que voten como quieran. Claro. Entonces, estas cosas hay que ir viendo cómo ver si podemos poner en onda, ¿no? Señora Lourdes, yendo ya un poco a expandirlo a nivel nacional, vemos que en provincias como Zamora, Morona Santiago, Cotopaxi, Chimborazo, son provincias donde que realmente manda Pachacuti, ahí realmente barre, digamos así. ¿Por qué no ha llevado esa visión y ampliarse más a nivel nacional? Porque si ustedes alcanzan a unas 5 o 7 provincias más de esa misma manera, yo creo que ponen y sacan presidente cuando quieran. ¿Qué es lo que pasa en las provincias, especialmente la costa? Se teme que, o que se cree, se ha hecho creer o se cree, no sé, por alguna visión errada quizá, de que pues militar en Pachacuti solamente tiene que ser indígena. Caso contrario, no. ¿Hay algo, no están trabajando en eso? ¿Están trabajando en ampliarse más a nivel nacional o están limitados nada más a estas provincias? A ver, pero es que ahí hay una confusión. Es que no es solo indígena el Pachacuti, la CONAI es indígena. El Pachacuti por algo se dice plurinacional, ya no es solo indígena. La gente que está a la cabeza cuando se creen que alguien va a guanquear su liderazgo, alguien que va a quitar el liderazgo, comienzan a decir, a ver, cuidado, esto es para indígenas. No, el Pachacuti no es para indígenas. El Pachacuti nace de los indígenas, pero abre el espacio para los indígenas y para los que más, para los demás movimientos sociales o personas que quieran aportar dentro de los planteamientos políticos que tiene el Pachacuti. Y además, gente que esté clarísimo, que tiene un liderazgo, no tiene por qué asustarse de quién viene. Yo aquí en mi cantón, en Salcedo, digo, de pronto, mayor votación yo saqué en el sector mestizo. Totalmente, un respaldo absoluto en el sector mestizo. Y el sector indígena, todavía hay un recelo en ciertas partes de las comunidades de votar por un indígena. ¿Por qué? Porque nos metieron en la cabeza que el blanco, el mestizo, él es el que da la solución, no el indígena. No creyeron muchísimos, por ejemplo, hay gente que en el sector mestizo votaron por Yacu Pérez. Es del voto mestizo, los transportistas, ellos no se creen indígenas, por ejemplo. Gente que de pronto pensamos que va a votar por otras listas, hay gente que se vea, en mi caso tienen una lista, yo voté por Yacu, y no son indígenas. Entonces, el Pachacuti es plurinacional, bienvenidos los compañeros mestizos, pero también tenemos malas experiencias de los mestizos que llegan a ser parte, por ejemplo, en Quito, en la capital. Augusto Barrera fue nuestro. Si alguna vez en la asamblea yo mandé toda una lista de los lacayos que se formaron con nosotros y después se hicieron enemigos. Virgilio Hernández, póngase Betty Tola, Doris Solís, Corcho Cordero, la propia Gabriela Rivadeneira, todos ellos, el que fue alcalde de Quito, el guagua alcalde, le decíamos el Ricaurte, Antonio Ricaurte, fueron nuestros concejales. Pero cuando llegan a la vuelta de la esquina renuncian diciendo ya no somos de Pachacuti, ahora yo gané como persona.
pónganle como persona a ver cuántos votos sacan. Así es. Es el arrastre del colectivo, de ese acumulado del movimiento indígena. Entonces, sí, yo creo que hay que hacer entender un poquito más a nuestros representantes en todo el país y fuera del país que el Pachacuti tiene que seguir trabajando ampliamente, porque para ser gobierno necesitamos el voto de los ecuatorianos, no solamente de los indígenas. Y especialmente en las provincias que tienen bajos números, Manabí y Esmeraldas. Usted hablaba de la costa. Así en es. la costa, el mismo hecho que no tenemos las organizaciones indígenas, así con fuerza como tenemos Sierra y Amazonía, allá en la costa hay un trabajo fuerte, pero con una respuesta todavía débil, ¿no? Sin embargo, tuvimos una muy buena votación. Coyacu Pérez tuvimos una votación en Guayas, en Manabí, en Esmeraldas. Lastimosamente nos robaron y cuando quisimos abrir esas urnas, se protegieron en un pacto que ya todos conocen y nos dejaron fuera. ¿Qué están haciendo ahora Pachacuti especialmente para captar esos sectores de la costa? ¿Ahí están armando alguna estrategia, algún liderazgo? ¿Y qué función ha tenido esto con el Congreso de la CONAI, que creo que fue suspendido? No sé si ya se realizó esta semana. No, todavía no conozco, no sé si hay algún pronunciamiento, no he revisado redes, no sé si hay un pronunciamiento ya de la CONAI de la nueva fecha, pero aspiramos que pronto nos digan, se suspendió precisamente por estado de excepción. Al mismo instante que suspendieron, o sea, mejor dicho, emitieron el estado de excepción, me vino a la mente lo que hizo Correa en el 2015, agosto del 2015, en pleno levantamiento indígena, se decretó estado de excepción por la supuesta erupción del volcán Cotopaxi, lo cual fue falso. Ahora, cuando la CONAI se iba a reunir, se lanzó este estado de excepción. Yo sé que es por el tema COVID, pero coincide con suspender uno de los eventos más grandes que iba a tener el movimiento indígena. Entonces, ya, pues hay que también, por el lado indígena, tenemos que ser respetuosos. Así no nos guste, el estado de excepción es de cumplimiento obligatorio. Todavía hay algunos compañeros muy respetables de nuestra fila que dicen, no, eso no, a nosotros no nos importa, nosotros no cumplimos. No. Un estado de excepción es para todos los ecuatorianos, seamos indígenas, mestizos, blancos, negros, como llamemos. Pero esto deja hay que saber respetar. En funciones prolongadas a Vargas, el actual o presidente que ya debía terminar en funciones, y se abre el paraguas para pues la disputa interna o la competencia, la participación a elegir al nuevo director nacional, director o coordinador de la CONAI, ¿no? ¿Cuáles son los candidatos o cómo se está dando este proceso? Bueno, a ver, nosotros tenemos que elegir 10 candidatos, 10 dirigentes para el Consejo de Gobierno. Recién he escuchado 3 que han ido saliendo y ya son públicos. 3, uno de Cotopaxi, que es el compañero Leonidas Issa, otro de Loja, que es la compañera María Andrade, y otro compañero de Imbabura, que es el compañero Marco Guatemala. Hasta el momento escucho 3 nombres, parece que se lanzó también ya en Chimborazo, no conozco más detalles, pero aspiro que salgan 10. Vea, alguna vez en el MIG, en el movimiento donde yo pertenezco, en el año 2001, y esa es la experiencia que de pronto para unos valdrá, para otros no valdrá, pero recuerdo que en el 2001 la provincia de Cotopaxi tuvo 10 presidenciables. 10 presidenciables, todos con una capacidad reconocida en los procesos. De los 10, todos se merecerían ser presidentes, pero no había 10 presidencias. Entonces hubo una bronca tremenda. Siempre el movimiento indígena hemos tenido problemas, pero al final sabemos unirnos. De eso yo no me asusto de las broncas que hay. Es la parte del proceso, ¿no? Sí, es parte de nuestra vida ya, nuestra vida organizativa. Además de eso nos da, como saben, adrenalina. Sí. Entonces, uno de ellos era yo, en el 2001. Yo quería ser presidenta del MIG y había todas las condiciones para ser presidenta del MIG. Si íbamos a votación, yo iba a ganar. Como yo iba a ganar, yo recuerdo, es que así son los procesos.
las propias mujeres armaron un relajo que no estaba Lourdes preparada para ser presidenta del MIG. Yo digo, pero qué cosa de otro mundo ha sido. ¿Por qué? Y no, que todavía no es el momento, que nadie le va a hacer caso a la Lourdes. Lo que pasa es que yo siempre era chistosa, siempre, siempre. O sea, yo soy una de las la cosas persona que... Sí, que mencionar su sentido dice, del humor, Lourdes. A mí me preguntó, no, dice, ¿cuál es su sexto sentido? El humor. El humor. El humor y el sentido común de las cosas me hace confirmar que tengo un sentido común. Y ese sentido común, algún amigo me decía, el sexto sentido tuyo es el humor. Y eso termina haciendo pedazos a cualquiera que sea, porque no todos los ecuatorianos, los humanos, tienen el sexto sentido, porque el humor dice que cubre a todos los 5 sentidos y terminas confrontando con todo el mundo. Entonces yo siempre he sido chistosa. Entonces la gente que no me entendía quién es Lourdes Tibán, ahora ya saben quién soy, ya, pero la Lourdes siempre está riendo. Ella no va a poder conducir al MIG. Y yo digo, ¿y cómo hay que conducir? ¿Con palo, con barra, con garrote, brava? ¿Cómo no? Y en la asamblea, mis mejores discursos fueron con humor. En la asamblea le tenía hipnotizados a todos. Yo les he dicho ladrones en la cara, pero con diplomacia. Consta, sí. Entonces, a mí me tumbaron en Sichos las mujeres y algunos hombres. Pero ¿cuál fue la solución de ese entonces? ¿Valdría, no valdría? Y ya pasó esa historia. Cuando ya se dio la bronca, el Congreso se desbarató, la gente salió tirando botellas y piedras, nos fuimos a una escuela. Los que estaban con Lourdes, vamos por acá. Los que estaban con otros, era un problema. Pero miren lo que hicieron ahí. Se reunió la alta dirigencia de la CONAIE. Estaba de los que me acuerdo, estaba Antonio Vargas, presidente de la CONAIE, estaba Ricardo Urcuango, vicepresidente. Creo que también estaba la doctora Nina, el doctor Luis Macas, Blanquita Chancoso. O sea, las cabezas principales de la CONAIE estaban en Sichos para elegir la dirigencia de Cotopaxi. Desde entonces, Cotopaxi era fuerte. ¿Pero qué hicieron ellos? A ver, vamos a llamar a la calma. Primero que vuelvan todos al Coliseo. Todos. Orden. Aquí la dirigencia nacional va a manejar este Congreso para elegir. Vamos a hacer lo siguiente. Los 10 presidenciables van a quedar en la dirigencia. Imagínense esa dirigencia con 10 presidenciables. ¿Pero cómo? Entonces ellos mediaron. Lo que digan los mayores, lo que digan estas autoridades de la CONAIE, ustedes, los candidatos, van a aceptar el puesto que nosotros le vamos a poner. Entonces ellos se reunieron. Este fue un caso único. Se reunió la directiva, esta que formaron de los mayores, hicieron hacer una presentación, 5 minutos a cada uno, creo que nos dieron. ¿Qué harías de dirigente del MIG, no? Entonces yo digo, yo quiero ser presidenta. Para entonces el MIG no tenía ni sede, no tenía ni vida jurídica, no tenía nada. Entonces yo, abogada, recién graduada, creo que 15 días de doctora en la central, pues salido de la universidad, yo digo, voy a legalizar al movimiento indígena de Cotopaxi, voy a buscar un terreno para la casa del MIG, vamos a hacer esto, vamos a... ¿Qué nomás sabría decir? Ya ni me acuerdo, es más de 20 años. Lo cierto es que la dirigencia dijo, vamos, el siguiente orden, presidente. Yo dije, toditos aplaudían, la Lourdes, presidente del MIG. Belisario Choloquinga, presidente. Toditos quietos, comienzan a silbar, digo, tranquilos, esperen para ver. Lourdes Tibán, vicepresidenta. Raúl Ilaquiche, coordinador de Pachacuti. Y así fue nombrando. Los 10 dirigentes pusieron. A unos les gustó, a otros no les gustó, a mí tampoco me gustó porque yo merecía ser presidenta. Sin embargo, era una regla. Lo que digan los mayores, eso obedece. Yo acepté ser vicepresidenta con Belisario Choloquinga. Tal vez fue la mejor dirigencia. Tal vez digo, porque la historia lo juzgará. Le legalizamos al MIG como abogados que fuimos después Raúl se hizo mi esposo, Raúl y yo, abogados de la dirigencia. Belisario Choloquinga, el que conducía el movimiento,
compramos un terreno y comenzamos a direccionar la vida del movimiento indígena. Por primera vez hubo congreso de Pachacuti en Baños, hicimos una convención enorme de la dirigencia de Pachacutis a nivel de la provincia, juntas parroquiales, concejales, alcaldes. O sea, fue 2 años de una dirigencia exitosa. Y al final, yo recuerdo, fuimos a La Maná, en 2 años entregamos la dirigencia, nos dieron un reconocimiento, dijeron que era la mejor dirigencia hasta entonces. Y miren, no me morí porque no me dieron la presidencia. Todo lo que yo planteé hacer como presidenta, lo hice desde la vicepresidencia con el aval del presidente del MIG, que fue un hombre. Lo mismo pasa hoy en la CONAIE. Deberían, yo quiero que salgan 10 nombres buenos, y esos 10 que conformen la CONAIE, y que el presidente sea de consenso, que la dirigencia sea de consenso para no estar en peleas, porque aquí el momento que no tengamos consenso vamos a salir más divididos que nunca. Entonces aspiramos que el Congreso que se dé salgamos unidos, nada más. Bien, vamos por el tiempo, vamos a ir 2 temas más interesantes, pero quiero antes que nos dé su visión, usted como pues 2 veces asambleísta, tiene experiencia en la Asamblea Nacional. ¿Cómo le ve a esta Asamblea Nacional? ¿Cree que mejorará su reputación, su aceptación ante la sociedad que se ha ido al piso en este periodo? ¿Qué pasará? Pachacuti tiene 27 asambleístas. ¿Cómo lo ve usted con esa experiencia que tiene y ese humor que tiene? Que a propósito se me olvidó mencionar eso. Yo recuerdo que trabajé unos meses en la Asamblea Nacional. Un día caminaba por los pasillos y gente que corría decía: vamos a hablar a Lourdes, a hablar a ti. Entonces, realmente es una sensación escucharla hablar. Le escuché en algunas intervenciones y yo creo que a eso me refería cuando ver personas que rompen parámetros, porque lamentablemente ha sido así. Ver una persona indígena, más mujer, cree que siempre tiene que ser muy calladita o muy seria, pero no, Lourdes realmente ha roto todos esos parámetros y nos ha traído un humor, y creo que eso le ha ido que la gente se le volque pues en su apoyo, en verla, y más que todo también su capacidad. Quiero que eso es el punto importante. En ese sentido, ¿cómo ve, estimada Lourdes, a la Asamblea Nacional, sus 27 asambleístas de Pachacuti, por primera vez ya un número representativo? Yo creo que son la tercera fuerza política. Me ponía a reír cuando hablas cómo está la reputación de la Asamblea. Digo, como diría Arjona, la reputación es la última palabra de la, ¿cómo dice? Tu reputación es la última sílaba de la canción, algo así, no me acuerdo. Pero no creo que la Asamblea alguna vez llegue a tener una reputación de aceptabilidad de la sociedad por la misma forma de cómo se mueve. Nosotros éramos 5 frente a 100. Imagínense pelear con 100 estúpidos de que no debatían. Todo lo que dice el presidente, eso era orden, no debatían. Yo tomé 8 años, comenzaban a leer el punto del orden del día, ¿no? Primero, himno nacional del Ecuador, ya, por respeto cantábamos. Cuando terminaba, decía, segundo punto, lectura del segundo debate de la ley. Yo, señora presidenta, votemos. Todo el mundo se reía porque eso de votemos era, ¿para qué diablo leen la ley si no van a hacer caso al debate? Porque ellos ya traían listo. Y hacían los que se debatían, y nosotros también pidiendo la palabra para apostar. ¿Qué aposta a nosotros, los 5 asambleístas de Pachacuti? ¿Quién va a hacer caso? Pues no. Entonces el votemos era como decir, aquí no hay debate. Lo otro, ver cómo ahora, incluso para poner el presidente de la asamblea, ya los correístas dicen, a ver, no queremos a Salvador, pero tampoco queremos a Guadalupe Llori. ¿Por qué? Porque sí han sido personajes, en estos 2 casos, personajes que se enfrentaron a la mafia correísta. Yo sé que necesitamos los votos de ellos para llegar a ser conducción de la asamblea, pero no podemos ceder un solo milímetro para tapar la corrupción. Al menos de eso, no. ¿Quieren votar? Tienen que votar para tener el presidente de la asamblea. Pero querer condicionar
la revisión del indulto o algo a favor de la corrupción. Eso no estoy de acuerdo. De manera que de pronto quedando sin la dirigencia, bueno, el CAL de ley tienen que mandar. O sea, en la Asamblea Nacional siempre el partido político más votado tiene opción al CAL. En el CAL nosotros ya estamos. Lo que queremos es presidir y para eso es lo que se está viendo los votos. Pero con la sola reunión que han tenido con UNES, realmente las redes sociales nos han acabado. Eso que solamente hay reunión, no hay todavía ningún acuerdo. Bueno, porque hay dos versiones, que Yori se ha reunido con UNES y que Salvador no, o sea, no deja claro. Sí, ahí. No. Bueno, pero yo le escuché a Guadalupe en la televisión, ella dijo que con Correa jamás. Entonces, bueno, veamos qué pasa ya. En todo caso, si fueran solos o nos presentamos como los 27, tendría mucho más dignidad en la asamblea, teniendo uno dentro del CAL, que es la dirigencia, como vocal, pero vamos a ver hasta qué punto nos dejan presidir esa asamblea. En todo caso, el acuerdo, el pacto, lo que quieran hacer, tiene que ser eminentemente legislativo y de fiscalización. Y ahí sí hay que utilizar la palabra, caiga quien caiga. Correcto. Caiga quien caiga. Pero ustedes tienen alianza con Izquierda Democrática, ¿no? La fiscalización no es negociable para tapar la corrupción. La fiscalización tiene que ser un acuerdo para descubrir, para destapar la corrupción en la estructura del Estado. Porque ¿cuál es el rol de la fiscalización? Ayudar a que los recursos públicos se gasten bien. ¿Quién gasta? El Ejecutivo. Nosotros somos fiscalizadores como asamblea. Ustedes tienen conversaciones también con Partido Social Cristiano, porque digo, ya tienen alianza con Izquierda Democrática, que ellos tienen 12 asambleístas, ustedes 27, suman un bloque considerable. Y creo que si lo hacen alianza o tratan de sumar o llegar a acuerdos con Social Cristiano, pienso que por ahí estarían ustedes quizá con la capacidad de llevarse la presidencia de la Asamblea Nacional o al menos que lo cedan a los socialcristianos que también están en esa pelea. Creo que Ron o alguien está por esa lucha, ¿no? Bueno, no sé hasta qué punto ya han dialogado o han reunido. Creo que el Pachacuti debería llamar a todos los partidos y movimientos, sentarse con todos y ver una agenda programática y los que quieren votar que apoyen y si no nos quedaremos sin presidencia nomás, pues no hay nada que acordar frente a la legislatura. La legislatura no te pone obras, no te da plata para hacer un coliseo ni para hacer un proyecto de riego, pero sí estamos ahí para hacer leyes que beneficien al sector social, que beneficien a los ecuatorianos en este problema económico de pospandemia y también en la fiscalización no pueden que negociar sino la transparencia del manejo de los recursos del Estado. O sea, no hay nada más que programar. Así es. Pero ya veremos qué pasa. No puedo adelantarme más. A ver, estos días será pues la definitiva, ¿no? Porque ya en pocos días se posesionarán los asambleístas creo que también el nuevo gobierno. 4 o 5 días. ¿Se ve de regreso a la Asamblea Nacional como asesora con la experiencia que usted lleva? Ya veremos, si es que me piden, ahí estaré con gusto, aunque sea, yo digo, aunque no sea asesora o no vaya a la institución, siempre mi apoyo, mi respaldo a los 27 asambleístas, ya veremos qué sucede. Pero por el momento, lo que quisiéramos es que llegar por llegar no se haga pactos ni se comprometa absolutamente a nada que no sea ético con la legislación y la fiscalización. Finalmente, ¿cómo ve el futuro de Pachacuti, la CONAIG, para el futuro? ¿Cómo lo ve? Caminando, construyendo, reconociendo errores. Esta última elección nos deja un aprendizaje muy fuerte, duro. Nos llama a una reflexión de unidad, a dejar las mezquindades también a un lado, porque a veces somos bien envidiosos, bien... decimos que somos colectivos, pero es mentira. Está lleno de hipócritas, así, pero de los pies a la cabeza. Hay gente que dice, no, las urnas no es mi lucha. Mentira. Todos, absolutamente todos, a la final queremos ir a las urnas a ser candidatos. O sea, si nos desenmascaramos, si nos decimos las verdades entre nosotros, vamos a saber que
tanto los dirigentes antiguos, históricos, como se llame, con la nueva dirigencia, con la nueva juventud, se puede empatar un proyecto político en la medida que el bien de los ciudadanos, no solo del movimiento indígena, sino de los ecuatorianos, está en juego. Así es que cuando dejemos las hipocresías, cuando dejemos los revanchismos, las envidias, yo creo que el movimiento Pachakutik puede ser de ganar en primera vuelta. Y creo si que esta vez hubiéramos estado unidos y no hubiéramos también confundido. Lo que pasa es que después de octubre se dijo que no van a politizar el tema de octubre, que no van a ser candidatos los que lideraron el paro de octubre, pero después sí se quiso ir a la política. Entonces ahí hay una confusión. Si trabajábamos desde los primeros días de noviembre y decían, vamos a aprovechar este espacio, esta lucha, y vamos a ponernos de acuerdo para ir a la presidencia de la República, otro hubiera sido el destino de las elecciones. Antes de sus palabras de despedida, quiero saludar y ver si que puedo leer a uno que otro comentario, y me disculpan, estimados oyentes, que no pueda saludar a todos y leer todos los comentarios por cuestión de tiempo. Saludos a Hugo Darling, a Elsa Susana Santo, dice saludos a Simón y su invitada de lujo, Lourdes Tibán. Ana María Calvache, saludos cordiales, Simón, igual para su invitada, la señora Lourdes. Priscila Reveneira, me encanta esta mujer, tiene un criterio y no quedó solo en liderazgo amateur o principiante, más se preparó, se educó y ella tiene palabra para poder debatir. Excelente invitada. Muy bien. Tito dice, excelente charla. Saludos también nuevamente a Elsa Susana. Ese mal de toda la humanidad, el mal deseo de poder sin trayectoria ni estar. Bueno, no quiero extenderme más en los saludos, muchas gracias, y quiero antes pues pedirle sus palabras de despedida, agradeciendo, estimada Lourdes Tibán, con su tiempo, su espacio, el Día de las Madres, felicitándole nuevamente por este valioso tiempo, Día de las Madres, feliz Día de las Madres, y sus palabras de despedida. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Aspiro poder continuar a la medida que pase ya los días de gobierno. Habrá una oportunidad para poder conversar, sobre todo por la gente que está fuera del país. He conversado durante este mes que estaba fuera con tantas inquietudes. Creo un grupo yo de amigos de Nueva York para ver cómo podemos trabajar. Veo que estos días hubo ya la reforma a la ley del 4x4. Porque eso es lo que estábamos trabajando allá, que había mucha inquietud. Pero antes de ayer yo escuché en la televisión que la Asamblea modificó la ley. Yo quiero conversar con ustedes que están allá, a través de este grupo, vayamos trabajando. Yo me comprometo a pasar la propuesta al bloque de Pachakutik para poder canalizar. Y yo no entiendo cómo, si cada año, cada periodo tienen asambleístas de los migrantes, tienen una curula aquí, el asambleísta, siquiera una ley, el que representa a los migrantes, deberían haber presentado y no esperar pues 4 años para decir no se logró. En revisión, si una ley le hace daño a los migrantes, esa ley no debe estar vigente. Si esa ley no da beneficios, como por ejemplo la gente decía, en plena pandemia, cuando nuestra gente en Ecuador no tenía que comer, queríamos mandar más de 4 kilos. ¿Qué es 4 kilos? Así es. ¿Qué es 4 kilos? Y dice que la ley solo permite mandar 4 kilos por 42 o 40 dólares cada envío y solamente puede mandar uno al mes. Entonces, los padres de familia que tienen hijos estudiando aquí, los que tienen esposas aquí o las familias que viven de la migración, tener esos 8 kilos, 8 libras, que son 4 kilos al mes, y no poder ayudar a sus familias, a mí sí me preocupa. De pronto hay que conversar con los que están aquí en la comisión, ver por qué pusieron esas limitantes y ver cómo podríamos facilitar la ayuda de los migrantes
a las familias ecuatorianas. En eso yo me comprometí y vamos a trabajar. Así es que buenas noches y muchas gracias rapidísimo, antes que se vaya, Lourdes, no sé si nos quiere comentar algo que se me olvidaba, el tema, usted está viajando a Nueva York constantemente, o bueno, no sé si constantemente, pero creo que es asignada ante las Naciones Unidas. ¿Para qué? Para que los migrantes que lo vemos acá puedan reunirse con usted. Nos desea hablar antes que se nos vaya, perdón. Sí, a ver, las Naciones Unidas convoca cada 3 años a representantes de pueblos indígenas. Esto es un cargo de representación ad honorem, sin sueldo. Esto no es gasto para el Estado. Cuando invita a las Naciones Unidas se reúne una vez al año, en abril, una vez al año, para evaluar la política pública de los estados, los avances, los retrocesos, las violaciones de derechos, todos los temas. En esta vez, casi todo el debate se trató sobre el tema COVID y pueblos indígenas, cómo los estados enfrentaron el COVID en territorios indígenas. Muchos estados ni siquiera crearon políticas o protocolos culturalmente adecuados para los pueblos indígenas. Y esto sí ocasiona problemas. Por ejemplo, ¿cómo el estado de excepción perjudica en territorios indígenas a la propia vida de los pueblos indígenas? O cómo la medicina nos llegó una prueba, una pastilla, lo que sea. O cuando los indígenas salen, que ya no tienen cómo salvarse con la medicina ancestral, quieren salir a los hospitales, imposible salir, por ejemplo, donde se necesita avionetas, por ejemplo. Entonces, bien difícil. Eso se hace una vez al año, se hace 15 días en abril. Esto es lo que pasó ahora. El año pasado no hubo, yo tengo un año más de representación, y ya en estos meses saldrá la nueva convocatoria. Pueden concursar las organizaciones grandes como la CONAIE, como la Ecuarunari, enviando delegados para que inscriban. Ven la carpeta, ven su compromiso con el movimiento indígena y las Naciones Unidas decide de manera rotativa. Por ejemplo, hoy ya tuvo Ecuador, de pronto el otro año será el que no tiene, ahorita es, por ejemplo, Argentina, o no tiene Colombia. Ahorita está Bolivia, México y Ecuador. Entonces, 3 por América Latina siempre se elige. Y a nivel del mundo somos 14. Entonces, eso es lo que hacemos. Aquí nadie gana un solo centavo de dólar. Es una representación ad honorem, o sea, que no hay paga por ser, más bien es una representación honorífica, pero que orgullosamente se puede representar a los pueblos indígenas de América Latina por 3 años en esta dignidad. Siempre interesante tener este diálogo con Lourdes Tibán. Realmente se nos ha ido el tiempo, quedaría muchísimo más para hablar. Espero que no sea la primera y última, que sea y haya más espacios. Así que me resta, siendo las 10:19 ya acá de la noche, me resta despedirme, agradecer nuevamente a su tiempo, a su amabilidad, Lourdes, y gracias por este espacio y que sea por el bien de nuestro país, del Ecuador. Feliz noche. A ustedes. Muchas gracias, qué gusto. Saludos. Muchas gracias. Descansen. Gracias, felicidad, feliz noche, gracias. Bye bye. Soñé a un viejo marinero vendiendo quimeras. Soñé que trazaba la ruta de un ave viajera. Soñé en leyendas de oro de imperios lejanos. Sentí que mi raza indomable no se sometía. Soñé en la Pinta la Niña y la Santa María. Soñé a un puñado de hombres surcando los mares.